Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Yo sinceramente estoy eufórico. La energía que siento es indescriptible porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, los va a atrapar desde el primer segundo. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. Prepárate para un viaje lleno de risas, datos interesantes y mucho, mucho cariño. No olvides suscribirte, es completamente gratis, y así no te perderás ningún vídeo nuevo. Activa la campanita para que te avise cada vez que subamos algo. Es la mejor forma de estar al tanto de todas las novedades. Hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de una de las parejas que más suspiros ha robado, que más corazones ha unido, que más inolvidables han resultado ser. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La dupla dorada. Y para ser más precisos, vamos a desentrañar una anécdota súper divertida, una broma que Kerem le gastó a Hande en un restaurante. Imaginen la escena. Dos de las estrellas más brillantes del firmamento de la televisión turca, en un ambiente sofisticado, relajado, con la magia en el aire, y de repente ¡pum!, explosión de risas, sorpresa y broma. Es como una escena de película, pero en la vida real. Pero antes de que nos sumerjamos en los detalles más jugosos de esta historia, déjenme decirles que la química entre Kerem y Hande es algo que trasciende la pantalla. Es algo que se siente, que se percibe, que vibra en el aire. No sé ustedes, pero a mí me parece que son como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección. La complicidad, la conexión, la admiración mutua, todo eso se nota, se ve, se siente. Tanto en Love is in the air en Kalkap, para los que la vieron en turco como fuera de ella, la conexión que tienen es innegable. Y esa es precisamente la magia que los envuelve y lo que hace que sus historias sean tan atractivas. Así que prepárense para reír a carcajadas, para recordar momentos épicos, para sentir la nostalgia de aquellos tiempos y sobre todo, para enterarse de esta broma que, les aseguro, los va a sorprender. Y ya que estamos en este ambiente de camaradería y emoción, ¿por qué no le das al botón de suscribirte? No te arrepentirás, te lo aseguro. Tenemos un montón de contenido fascinante sobre sus actores favoritos, series turcas que te dejarán sin aliento, noticias exclusivas y mucho, mucho más. Únete a la comunidad. Ahora sí, vamos a por la broma. La emoción ya me consume. Resulta que esta divertidísima anécdota ocurrió en el restaurante Miray. Miray, un nombre que evoca elegancia y sofisticación. Es conocido por ser un restaurante de alta cocina, con un ambiente que combina lo moderno y lo clásico. Imaginen el escenario, luces tenues que danzan sobre las mesas, música suave que acaricia los oídos, platos exquisitos que son verdaderas obras de arte, el lugar perfecto para una velada romántica, o para, en este caso, una broma épica. La información que he recopilado, que he investigado a fondo para traerles los detalles más precisos, indica que Kerem y Hande estaban disfrutando de una cena, aparentemente en un ambiente relajado y distendido. Se dejaban llevar por la conversación, por la buena compañía, por el placer de estar juntos. De repente Kerem, con su mente brillante y su espíritu juguetón, decidió que era el momento perfecto para soltar la bomba, para desencadenar la sorpresa. ¡Qué valiente y divertido es! Ahora, ¿qué tipo de broma se le ocurre a Kerem Bürsin? Bueno, para empezar, Kerem es conocido por ser un tipo con un sentido del humor envidiable. Es de esas personas que irradian alegría, que siempre están buscando la manera de hacer reír a los demás, que convierten cualquier situación en una oportunidad para sonreír. Es de los que no le teme a las situaciones inesperadas, de los que improvisan con maestría. Es de los que les gusta el juego, la diversión y el buen rollo, y eso se nota en la forma en que se relaciona con sus compañeros, con los fans y con el mundo en general. Es un sol. Pero volviendo a la broma que nos compete, el detalle exacto de la misma no está completamente documentado, ya que no se han revelado muchos detalles públicos al respecto. Es entendible, ya que estas cosas a veces se guardan en la intimidad. Sin embargo, a través de algunas fuentes confiables, de testimonios que han ido surgiendo y de la información que he podido recabar, se sabe que la broma involucraba algún tipo de elemento sorpresa, algo que Kerem preparó con antelación. La mente de Kerem, maquinando algo así, es todo un espectáculo. Lo interesante aquí es que la broma tenía un nivel de sutileza, un toque de ingenio. No era nada ofensivo ni fuera de lugar, sino algo divertido, ocurrente y perfectamente acorde con el ambiente.
Kerem, con su agudeza y buen gusto, se aseguró de que fuera algo que sacara una sonrisa genuina, que generara una reacción de sorpresa y, sobre todo, que no incomodara a nadie. Todo un profesional del humor. Hay varias versiones y especulaciones sobre lo que pudo haber sido exactamente la broma. Algunos dicen que involucró a un camarero cómplice, que fue parte del plan. Otros sugieren que Kerem usó un objeto extraño, algo que llamó la atención y desató la risa. Y hay algunos más audaces, aquellos que tienen una imaginación desbordante, que sugieren que pudo haber sido algo relacionado con la comida. Imaginen un plato con una sorpresa escondida. Un detalle inesperado que rompiera la monotonía y llenara de alegría el momento. ¡Qué divertido! Aunque no podemos confirmar cuál fue la broma exacta, lo que sí es seguro es que Ande se la tomó con humor. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Porque al final del día, lo que más destaca de esta historia es la relación especial que existe entre Kerem y Ande. Se nota que se llevan muy bien, que tienen una conexión especial, una complicidad que trasciende lo físico. Y eso, amigos, es algo que no se puede fingir. Verlos juntos, ya sea en entrevistas, en eventos, en las redes sociales o incluso en fotos casuales, siempre es un deleite. Se puede percibir una camaradería, un respeto mutuo, una admiración genuina que es muy bonito de ver. Ande, por su parte, es una persona muy carismática y divertida, con un gran sentido del humor, un ángel. Es de esas personas que irradian alegría, que tienen una energía contagiosa y que siempre están dispuestas a reírse de sí mismas. Es una mujer fuerte e inteligente y con una capacidad de amar inmensa. Por eso, no me sorprende en absoluto que se haya tomado la broma de Kerem con tanta naturalidad y buen humor. Una risa suya es un tesoro. Al final, creo que eso es lo que más valoraron ambos, poder compartir un momento de diversión, reírse juntos y fortalecer aún más ese vínculo especial que los une. La broma fue solo el detonante, la chispa que encendió la llama de la alegría y la complicidad. Y eso, amigos, es algo que vale oro. Y ahora hablemos un poco más de Mirai, el escenario perfecto para esta historia. Ya mencionamos que es un restaurante de alta cocina, pero ¿qué más podemos saber de él? Pues al parecer, es un lugar muy popular entre las celebridades. Un imán de estrellas. Su ambiente elegante y sofisticado, la calidad de sus platos exquisitos, su ubicación privilegiada lo convierten en un lugar ideal para una cena especial, para celebrar un logro, para crear momentos inolvidables. Es un sitio al que se va para disfrutar de una buena comida, pero también para ser visto, para vivir una experiencia única. Imaginen la escena, Kerem planeando la broma, con una sonrisa traviesa en su rostro, ideando cada detalle. Ande sin sospechar nada, disfrutando de la velada, ajena a la sorpresa que se avecinaba. El ambiente relajado del restaurante, la música de fondo, la conversación fluida. Todo parecía perfecto. Y es que al final, lo que importa es la intención. Kerem, con su sentido del humor, simplemente quería hacer reír a Ande, quería compartir un momento especial y, sobre todo, quería verla sonreír. Y eso, amigos, es algo que se aprecia, que se valora, que demuestra el cariño y la admiración que siente por ella. En resumen, esta historia nos demuestra que, más allá de la fama y el glamour, lo importante es disfrutar de la vida, rodearse de personas que te hagan feliz y aprovechar cada momento para reír y crear recuerdos inolvidables. Kerem y Ande, con su broma en el restaurante Mirai, nos han dado una lección de vida. No hay que tomarse las cosas demasiado en serio, siempre es bueno tener un amigo con el que reírse y que la alegría es el mejor ingrediente para una vida plena. Y ahora, para completar esta historia, me gustaría compartir algunas reflexiones adicionales sobre Kerem y Ande y su impacto en el mundo del entretenimiento. Ambos son actores muy talentosos y queridos por el público. Han demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes, y han logrado conectar con audiencias de todo el mundo. Son, sin duda, dos grandes pilares de la actuación turca. Kerem, con su carisma, su encanto, su profesionalismo, ha conquistado los corazones de millones de personas. Es un actor versátil, que ha demostrado su talento en diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso. Su versatilidad y pasión por su trabajo son innegables. Y además es una persona muy comprometida con causas sociales, lo cual lo hace aún más admirable. Su apoyo a diversas iniciativas y su compromiso con el medio ambiente lo convierten en un modelo a seguir. Ande, por su parte, es una actriz con una gran sensibilidad, una gran capacidad para transmitir emociones y una belleza que ilumina la pantalla.
Es una persona muy cercana a su público y siempre está dispuesta a compartir su vida, sus experiencias y su alegría. Su sonrisa es contagiosa y su talento innegable. Y al igual que Kerem, también está comprometida con causas importantes. Su labor como embajadora de diversas organizaciones y su voz a favor de la igualdad y la inclusión la convierten en un ejemplo para muchos. Juntos, Kerem y Hande han formado una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su química en pantalla y su conexión fuera de ella los han convertido en un referente para muchas personas. Son un ejemplo de cómo el amor, la amistad y la complicidad pueden ser compatibles. Un ejemplo de cómo el éxito y la fama pueden convivir con la humildad y la sencillez. En el mundo del entretenimiento, es muy común ver relaciones que se terminan en poco tiempo, que se desvanecen como el humo. Sin embargo, Kerem y Hande han logrado mantener una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la admiración y el cariño. Demostrando que el amor verdadero sí existe, y que es posible construir una relación basada en valores sólidos. En definitiva, la broma de Kerem a Hande en el restaurante Miray es solo una anécdota más que demuestra la complicidad y el cariño que existe entre ellos. Es una historia que nos invita a reír, a recordar momentos especiales y a valorar la importancia de la amistad, el amor y el buen humor. Un recordatorio de que la vida es un regalo y que debemos disfrutarla al máximo, rodeados de personas que nos hagan felices. Y por último me gustaría mencionar que la relación entre Kerem y Hande ha sido, y sigue siendo, un tema muy comentado en las redes sociales. Sus fans, una comunidad inmensa y apasionada, siempre están pendientes de sus movimientos, de cada publicación, de cada encuentro. Y es que con su encanto y su talento han logrado crear un vínculo especial con sus seguidores. En general, la reacción del público ante esta broma ha sido muy positiva. La gente ha expresado su admiración por la pareja, ha elogiado su sentido del humor y ha celebrado su complicidad. Muchos han expresado su deseo de verlos juntos en más proyectos y han manifestado su apoyo incondicional, demostrando que son amados y valorados en todo el mundo. Y ahora, antes de terminar, me gustaría hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de la divertida broma que Kerem Bürsin le gastó a Hande Erçel en el restaurante Miray. Hemos analizado la química innegable que existe entre ellos, y hemos destacado la importancia de la amistad y el buen humor en cualquier relación. Hemos explorado la personalidad de Kerem y Hande, su carisma y su talento, y hemos analizado cómo sus carreras han impactado en el mundo del entretenimiento, convirtiéndolos en ídolos para muchos. Hemos comentado sobre el ambiente del restaurante Miray, un lugar mágico. Hemos celebrado la conexión especial que tienen, y la alegría que transmiten. Hemos recordado que la vida es un regalo que hay que disfrutar. Así que si te gustó este vídeo, no olvides darle un buen me gusta, compartirlo con tus amigos, y por supuesto suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Deja tus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué te pareció el vídeo. ¿Te gustaría saber más detalles sobre la broma? ¿Qué otras anécdotas de Kerem y Hande te gustaría que contáramos? Dime todo en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, porque son parte de la magia que nos une como comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima. Sean felices.